Ah, la nieve. Qué delicado y único es cada copo de aquella fría y blanca sustancia. Los niños corretean de un lado a otro, lanzando bolas de nieve unos a otros sin cesar. Se tumban en ella y estiran los brazos y piernas en todas direcciones, intentando crear un hermoso ángel para que todos lo vean. Y claro, también están los que hacen muñecos de nieve, cuyas risas llenan el aire helado mientras juegan en grupos llenos de actividades navideñas. Cuánto envidiaba a quienes disfrutaban del espíritu navideño. Nunca había presenciado tales festividades. Oía hablar de ellas a través de las historias que mi padre contaba sobre los niños y niñas que sabían el verdadero significado de la Navidad. Esta historia es sobre una experiencia que tuve de niño. Tras encontrarme lejos de mi hogar de la infancia y más cerca de la civilización, comencé a recordar algunos momentos de mi pasado. Entre cosas extrañas que no podía explicar en ese entonces y un momento inquietante que viví en aquella época, supongo que esto le servirá de advertencia. En verdad quiero ayudar, y esta será quizás la mejor forma de compartir lo que he descubierto sobre las fiestas navideñas sin que él se lograra enterar. Necesito ser discreto. Aunque he viajado lo más lejos posible de mi antiguo hogar, sé con certeza que sigue ahí afuera y que podrá encontrarme. No quiero arriesgarme, así que tal vez si algunas personas que vean esto me ayudan a difundirlo, no tendré que preocuparme por las consecuencias. Supongo que es lo mejor que puedo hacer. Por todo esto tengo que vivir como un nómada, sin poder detenerme ni un segundo a descansar. Hacerlo sería demasiado peligroso, así que es necesario que lo publique pronto. Ahora que les he dado mi introducción, supongo que es la hora de revelar lo que he estado guardando durante bastante tiempo. Espero marcar la diferencia con esto. Mi infancia fue extraña. Cuando llegaba diciembre me encerraba en casa. Mi padre y yo no decorábamos la casa con calcetines ni adornos. Tampoco poníamos el árbol de Navidad en la sala. La chimenea permanecía siempre apagada, privándome de la calidez que tanto anhelaba. Cada noche me acurrucaba en la cama temblando mientras el aire frío me recorría el cuerpo y miraba al techo con la mente en blanco. Sí, era tan malo como suena, pero no. Tampoco me importaba lo duras que pudieran ponerse las cosas. Siempre parecía haber una parte inocente de mí a la que no le importaba cómo vivía, por muy desolada que estuviera la casa en cualquier época del año. No me malinterpreten por todo esto. Mi padre fue muy bueno conmigo. No recuerdo un solo día en el que no me regalara una gran sonrisa y me tratara lo mejor posible. Me cuidó, me alimentó bien y, en general, fue un buen padre. Era un hombre algo corpulento y bondadoso. El único problema es que, bueno, no le gustaban mucho las fiestas. Eso hacía que la vida fuera triste, sobre todo en invierno. Me desconcertaba que me contara lo bien que se lo pasaban los otros niños. A menudo pensaba que lo hacía para burlarse de mí o que quizás solo estaba bromeando. Al fin y al cabo, nunca había visto las cosas que me describía, así que tenía sentido para mí que fueran solo cuentos. Rara vez me extrañó que no viviéramos cerca de nadie. Nuestra pequeña cabaña de madera estaba ubicada en lo alto de las montañas, donde las laderas eran peligrosas para cualquiera que subiera o bajara. Aunque hubiera querido ver el mundo exterior, no habría podido. Me habría sido imposible subir o bajar por cómo estaba la zona, y mucho menos a tan corta edad. Debido a la gran altura de las montañas donde vivíamos, el aire era escaso, y el viento soplaba con fuerza. Todo lo que veía del exterior fue a través de la ventana. Mi padre decía que no siempre viviríamos ahí. Decía que tendríamos una casa más abajo, donde vivían los demás, pero que esta era su casa de descanso, como él la llamaba. Nunca antes había vivido en otro lugar, así que, como era de esperar, esta casa no solo era de descanso. Mientras mi padre se quedaba conmigo en la casa, jugábamos juegos de mesa y dibujábamos juntos.
Esas y otras actividades me hacían aprender sobre el mundo exterior y cómo era. Sin embargo, mis recuerdos favoritos de mi padre son las historias que me contaba. Como mencioné antes, me hablaba de sus experiencias con todo lo que habitaba allá abajo en la montaña y alrededor del mundo. Sus interacciones con aquellas criaturas despertaron mi curiosidad y, cuando le pedía que me contara más, me daba libros y revistas. Esas fuentes fueron mi primer contacto real con la sociedad, y pasaba horas leyendo. Me mantenía ocupado y, a pesar de la falta de alegría navideña en mi vida, era feliz. Con la llegada de diciembre, mi padre empezaba a pasar menos tiempo conmigo y más tiempo en su despacho del trabajo. Lo veía con una larga lista de lo que parecían ser nombres en una hoja, y tiempo más tarde desaparecía durante largos ratos. Siempre me pregunté qué hacía allá arriba, pero nunca se molestó en explicármelo. Siempre desviaba mis preguntas, o las eliminaba con un simple «lo entenderás cuando seas mayor, hijo». Nunca me convencieron esas respuestas. Para esa época en la que quería aprender, aquella ignorancia me inquietaba mucho. Durante años sentí que mi sed de conocimiento permanecía insaciable, por la sencilla razón de que no tenía idea de a qué se dedicaba mi padre. Una noche, intentando colarme en su despacho mientras dormía, descubrí que la puerta estaba cerrada con llave. A pesar de buscar por todos lados, nunca la encontré. Con la determinación flaqueando, decidí no meterme en líos y dejarlo así. Durante años, este mismo patrón se repitió sin cesar, y al principio no me molestaba. Sin embargo, la rutina repetitiva y francamente monótona me resultaba insoportable. Había leído todos mis libros, perfeccionando mi arte, y llegó un punto en que mi padre volvía a contar las mismas historias de siempre. Me cansé de esos tediosos rituales, y así mi curiosidad se despertó de nuevo. Hacía años que no me había cuestionado sobre la oficina de mi padre. Pensé que quizá ya era lo suficientemente mayor como para comprender lo que había dentro. Imagínense mi decepción cuando me negó el permiso para entrar. Tal vez le insistí bastante por un buen tiempo. Aún así, con su infinita paciencia, siempre respondía con un simple no. Ahora que ya les conté todo esto, creo que es hora de contarles algo que mi padre hacía y que, con el tiempo, despertó mi curiosidad. Verán, todas las noches del 24 de diciembre abría la puerta de la entrada principal con una gran bolsa marrón al hombro. Me saludaba con una sonrisa jovial y se despedía de mí. Soltaba una carcajada antes de cerrar la puerta con llave y bajar la montaña a toda prisa con una velocidad y destreza sobrehumanas para luego desaparecer en la noche. Al día siguiente regresaba agotado. Después de llevar su bolsa a la oficina, dormía casi todo el día. Puede que fuera un niño ignorante, pero no tonto. Todos los libros que había leído, todas las historias que había escuchado, encajaban como piezas de un rompecabezas en mi joven mente. Las listas, el 24 de diciembre, el saco marrón. Sonreí de oreja a oreja al darme cuenta de algo. Supe entonces, más que nunca, que tenía que averiguar qué había en su oficina. Así que armé un plan y decidí efectuarlo. Tras varias horas de espera, vi cómo el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. La nieve había cesado en la montaña y la mañana era, sin duda, tranquila. Me costaba mantener los ojos abiertos. Había esperado toda la noche a que mi padre regresara y no quería rendirme. No ahora cuando estaba tan cerca. Después de un buen rato, sentí que mi cuerpo comenzaba a relajarse. Luché con todas mis fuerzas para mantener los ojos abiertos y, justo antes de caer en un sueño profundo, oí que se abría la puerta principal. Levanté la cabeza de golpe y fijé la vista en la figura de mi padre entrando por el umbral. Pareció sorprendido de verme despierto tan temprano.
pero me dedicó esa misma sonrisa cálida de siempre y me acarició la cabeza con suavidad. Como era de esperarse, subió las escaleras y abrió la puerta de su oficina. Me dijo que esperara afuera y que no mirara adentro, y así lo hice. Cuando salió de la habitación y cerró la puerta, lo detuve antes de que pudiera echar la llave. Rápidamente lo agarré del brazo y lo llevé escaleras abajo. Tiró hacia la puerta en señal de protesta, pero fui persistente, y finalmente suspiró y me siguió de buena gana. Lo conduje a la cocina, donde lo esperaba un tazón de cereal recién hecho. Sonrió y me dio las gracias antes de empezar a comer, devorando la avena y bebiendo la leche con gusto. Me miraba mientras comía, y lo sorprendí mirando la escalera que conducía a su oficina varias veces. Después de terminar el cereal, se limpió la boca con la manga y se levantó. Podía ver las ojeras y la expresión apagada en su rostro. Con un solo bostezo, se fue a su habitación y se quedó dormido en la cama. Mi plan había funcionado. Subí las escaleras con paso firme y me encontré frente a su oficina. El sudor me mojaba las palmas de las manos mientras apretaba el pomo de la puerta. Años de espera y curiosidad se verían satisfechos, y el misterio finalmente se resolvería. Solté una risita nerviosa. ¡Por fin! Un poco de acción. Un cierre de la curiosidad que me había atormentado durante tanto. Temblaba de emoción. Empujé la puerta y entré. Un escritorio solitario se alzaba en el centro de la habitación, y la bolsa marrón reposaba sobre él. Me acerqué lentamente al escritorio, colocando las manos sobre la bolsa. Con un rápido movimiento la abrí y asomé la cabeza. Para mi sorpresa, su contenido no era exactamente lo que esperaba. Lo que vi en esa bolsa me dejó perplejo. En lugar de lo que me imaginaba ver, hallé lo que en ese momento parecían ser objetos al azar. Me decepcionó lo que encontré, y con mucho cuidado salí por la puerta y la cerré tras de mí, convencido de haber borrado bien mis huellas. Jamás le conté nada a mi padre por miedo a que me regañara. Me sorprendí riéndome un par de veces de lo poco que me había impresionado. Esperaba algo mucho mejor, y solo encontré una extraña colección de objetos dentro de aquella bolsa. Quizá me reí para distraerme de la verdad, pero me convencí de que mi padre no era nadie especial. Aunque seguía siendo un misterio para mí lo que hacía esas noches, no le di más importancia. No fue hasta que fui mucho mayor y finalmente me mudé de esa casa que empecé a pensar en lo que encontré aquel día y en su verdadero significado. Mi padre nunca me hizo daño, pero temo lo que pueda pasarme al revelar esta información. Quizás siga allá afuera, haciendo lo que mejor sabe hacer. Solo espero que al revelar esta información pueda ayudar a alguien, y tal vez me ayude a ordenar mis ideas y a dormir por las noches. Créanme, no he descansado lo suficiente desde que descubrí lo que realmente sucedía. Se trata de aquella parte de las fiestas navideñas que no te cuentan. Quizás temo convertirme en alguien como él algún día, que mi destino sea hacer lo mismo que él. No estoy seguro, pero lo único que sé es esto. Él es mi padre. Él es la razón por la que temo por mi seguridad al escribir esto. Nunca olvidaré lo que encontré en esa bolsa marrón suya, porque ahora todo me queda claro. Vi cadenas, carbón, ramas de abedul, cuerda y hierros para marcar animales. Todos habían sido usados la noche anterior. Y dentro del saco también había varios zapatos de niños, todos ellos carbonizados.